Perfecto. Hay que acordarnos también que, y ahí hay que entender justamente por qué son las razones que se encuentra el continente latinoamericano, específicamente Venezuela, en esta situación. Llega Trump al gobierno y llega con una serie de promesas de campaña que muchísimas veces pensábamos que, bueno, que estaban lejos en sí de la realidad, pero las ha empezado a cumplir y no importa justamente el coste que éstas puedan tener. ¿Qué quiere decir esto? Y en términos, y aquí planteo un concepto rápido que es que Estados Unidos sí está dejando de ser un poco esta hegemonía benevolente que convence y quiere obviamente ejecutar la fuerza. Lo vimos recientemente lo que pasó en el tema de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, donde desplegó todo un poderío en una noche y invadió justamente los cielos iraníes. Y de una u otra forma terminó el conflicto en sí. Pero en este caso es importante también entender y ligar con lo que se llama la ley patriótica de Estados Unidos, algo que pasó justamente después de los ataques de las Torres Gemelas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque esta es la única ley transnacional promulgada unilateralmente por Estados Unidos que es una especie de justificación para tomar todas estas acciones. Y creo que a partir de esto es que justamente Donald Trump declara como terroristas algunos cárteles vinculados con las drogas en la región. ¿Por qué? Porque la Patriot Act, la ley patriótica, dice que Estados Unidos puede pelear contra el terrorismo en cualquier parte del mundo y que no importa justamente la soberanía de los estados, y que si algún estado se opone justamente a esta lucha o a dejarles de una u otra manera entrar o ingresar para poder luchar contra esto, son enemigos directos. Entonces, hay que entender todos estos elementos para ver cómo se ha formado justamente la justificación de lo que está pasando en este momento. Efectivamente, bueno, a ver, creo que yo lo voy a abordar directamente por el tema de la soberanía y hay que entender lo siguiente, o sea, entendemos específicamente que desde los tratados de Westfalia que se dieron hace 400 años en Osnabrück y Münster, se dice que todos los territorios tienen que ser gobernados específicamente bajo el mandato que el pueblo lo elige. Y también la soberanía también nos dice que tú no puedes interferir ni gobernar en otros territorios que no seas del tuyo. Esto es algo que está directamente, bueno, se ha respetado y está en las bases de los pueblos civilizados completamente, está en la Carta de las Naciones Unidas y así es como se rige el sistema internacional. Por eso también ligué a este tema que es lo que de una u otra forma ha permitido a Estados Unidos hacer estos ataques, por ejemplo, en Irak o hacer estos ataques directamente en Afganistán. Hay que acordarnos también que Estados Unidos tiene un puesto directo en el Consejo de Seguridad y que desde el Consejo de Seguridad también se pueden legalizar las guerras. Entonces, es muy importante decir esto porque muchas veces los principios específicamente que rigen a los pueblos civilizados pueden ser de una u otra manera se puede decir, saltados por las grandes potencias, específicamente las grandes potencias que están en el Consejo de Seguridad. Esto es muy, muy importante entender. El conflicto no es un tema de juego, o sea, que nuestra región, que ha sido tradicionalmente una región de paz, entre en un posible conflicto, no solamente afecta al país del que entra en el conflicto, no solamente si Ecuador entra en un conflicto, no es que solamente afecte a Ecuador, afecta a todos sus vecinos. Si Venezuela entra en un conflicto, no es que solamente afecta a Venezuela, afecta a toda la región en una serie de cuestiones, obviamente en una escasez de temas económicos que se va a tener, va a ralentizar cadenas productivas, va a generar olas masivas justamente de movilidad humana. Entonces, un conflicto es el peor escenario en el cual podríamos caer, específicamente también como región latinoamericana. Eso hay que, obviamente, siempre repudiar el conflicto, siempre hay que tratar de que esto siga siendo una zona de paz. Y al final, en sí, como le digo, yo creo que Donald Trump también juega, y esto lo hemos visto en un montón de lugares, a este tema de tratar de atacar directamente con todo lo que se tiene, pero después negocia, o sea, primero ataca y después negocia. Y creo que esta es una estrategia que le ha servido, sabemos que le sirvió y al final sucumbió la Unión Europea. Vimos que los países de la OTAN de una u otra manera también sucumbieron a esta estrategia y al final todos, con excepto de España, subieron su porcentaje de gasto militar al 5%, eh, pero de una u otra manera después también vienen los castigos. Por ejemplo, a España se le va a castigar después con unas barreras arancelarias. Entonces, este despliegue, este poderío justamente de Estados Unidos, que lo hemos visto en esta era de Trump, claramente está cambiando todas las
las dinámicas que nosotros manteníamos en el escenario mundial. Y claro, en corto plazo es muy difícil desligarnos de estas dinámicas, obviamente entendiendo el poder que tiene Estados Unidos, pero sí a mediano y a largo plazo. Todos los países de la región y todos los países del mundo tienen que empezar a buscar estrategias para ver cómo desvincularse de estos temas.